Mis queridos estudiantes de la gran institución educativa privada El Nazareno de Guaral, tengan ustedes un saludo especial de parte del profesor David Guamán Manrique, quien les da la bienvenida a una nueva clase virtual. Mis queridos estudiantes, estamos viendo acá el planeta Tierra, como vemos en la primera imagen, ardiendo de fuego. En la segunda, estamos viendo el deshielo. Peligrosamente esto sucede, muchachos, porque el tema que vamos a tratar hoy día es de esos peligros, de las causas y las consecuencias que genera el calentamiento global. Bienvenidos al área de geografía que va a tratar de explicar en esta mañana sobre, en esta sesión virtual, el calentamiento global. Y con mucho aprecio para ustedes, los de la selección 3 de la Casa de Estudios El Nazareno de Guaral, quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, ha elaborado con sumo cuidado este presente trabajo. Y a continuación vamos a desarrollar sobre este tema del calentamiento global, muchachos. El calentamiento global es el tema que hoy va a dilucidar nuestras dudas y va a incrementar nuestros conocimientos sobre lo que representa. Primero, ¿qué cosa es el calentamiento global? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué representa para la humanidad en el presente? Y en el futuro, ¿qué es lo que se avecina? Por esa razón, muchachos, es necesario poder conocer lo que representa el calentamiento global. Ustedes son los miembros de la selección 3 de nuestra Casa de Estudios El Nazareno de Guaral, y este trabajito ha sido elaborado con mucho cuidado y con mucha paciencia por quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Mis queridos estudiantes, sin más preámbulos, entonces ingresamos primero. Para hablar del calentamiento global, primero hay que hablar del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático, muchachos? Cambio climático, dice, es el calentamiento global y sus efectos al sistema climático o al clima. ¿Qué quiere decir? Cambio climático encierra el calentamiento global, ¿ya? Es decir, vamos a hablar de dos conceptos acá. El primero es el calentamiento global, ¿ya? Y cómo este calentamiento global tiene o surte efectos sobre el clima. Gracias al calentamiento global, las consecuencias son los cambios en el clima o en el sistema climático, la variación del clima. Eso es cambio climático. ¿Ya? ¿Se entendió? A ver, de nuevo. Cambio climático son los cambios que sufre el clima o el sistema climático a razón del calentamiento global. Listo. Por culpa del calentamiento global hay cambios en el sistema del clima. Eso se llama cambio climático. Como estamos hablando ahora del calentamiento global, vamos a ver entonces qué es el calentamiento global. El calentamiento global, muchachos, es el incremento global de las temperaturas de superficie terrestre y su aumento proyectado al futuro, causado predominantemente por actividades humanas o antrópicos, actividades antrópicas, ¿no? ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la superficie de la Tierra comprende nuestra corteza y al mismo tiempo la troposfera, ¿no? La troposfera, es decir, el lugar donde de la atmósfera que sacamos provecho los seres vivos y nos mantenemos así, con vida. Esa es la superficie terrestre, ¿ya? Entendamos a la superficie terrestre como la corteza terrestre y al mismo tiempo la primera capa de la atmósfera llamada la troposfera. Esa troposfera y la superficie terrestre y la corteza terrestre van a sufrir variación de la temperatura. Ojo, pero esta variación de la temperatura es de menos a más. Está incrementándose la temperatura en nuestra superficie terrestre.
¿A causa de qué? A causa de las principalmente actividades humanas. No son las únicas, ¿ah? También hay hechos naturales que están permitiendo que exista el calentamiento global. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendamos, ¿qué es el calentamiento global? La variación de la temperatura de menos a más en la superficie terrestre. Es decir, el efecto es en la corteza y la troposfera, de los cuales aprovecha el ser humano. Y peligrosamente, este calentamiento va a, en el futuro próximo, afectar negativamente a la vida de los seres que habitamos este planeta Tierra. Como vemos acá, por ejemplo, muchachos, podría llamarse esto el presente, ¿no? O sea, una Tierra con temperatura normal. Pero en el futuro ya tendríamos una Tierra con efectos de calentamiento global. Y si con esta temperatura actual estamos acomodados correctamente, ¿qué irá a hacer si la temperatura va a elevarse? Vamos a ver los efectos que pueda ocasionar el calentamiento global. Jóvenes, por ejemplo, dice, las causas del calentamiento global. ¿Por qué razones se está calentando la superficie terrestre? Primero, aumento de los gases de efecto invernadero. Es decir, los seres humanos y un poco la naturaleza, puede ser el 90% de la actividad humana y el 10% de la evolución de la naturaleza, ambos estamos generando gran cantidad de gases de efecto invernadero. Al aumentar los gases de efecto invernadero, estamos ocasionando daño a la Tierra. Ahora dirán, ¿por qué, profesor? Ahora hay que recordar, muchachos, en una medida estándar, o sea, en una cantidad estándar de los gases del efecto invernadero, significa que tenemos un clima medio. Es decir, los científicos dicen que sin los gases del efecto invernadero, nuestro clima tendría, así normal ahorita, en estos momentos tendría 18 grados bajo cero, o menos 18 grados centígrados. Nos congelaríamos. Pero gracias a los gases del efecto invernadero, invierte esta situación. Los gases del efecto invernadero tienden a elevar la temperatura. ¿Para qué? Para que esta temperatura de menos 18 grados centígrados, muchachos, pueda elevarse a 15 grados centígrados normales. Y que el ser humano tranquilo puede vivir con 15 grados centígrados al ambiente, gracias a los gases del efecto invernadero. Entonces, yo estoy entendiendo qué son los gases del efecto invernadero. Son elementos químicos gaseosos que capturan el calor y luego lo irradian. Y permite la elevación de la temperatura. Ahora, si yo voy a, por ejemplo, digo, suponiendo, ¿cuántos grados normalmente el ser humano debe tener en el cuerpo? Debe tener 37 grados centígrados promedio. Ahora yo digo, ¿qué sucedería si tenemos 39 grados centígrados o 40 grados centígrados? El cuerpo humano tendría más de la temperatura estándar, tendría fiebre. Y si tiene fiebre, ese cuerpo no va a estar bien, va a vivir incómodo. O en su defecto, si tenemos el promedio, debemos tener 37 grados centígrados y tuviéramos 30 grados centígrados, estaríamos sufriendo, o 25 grados centígrados, tal vez nosotros dejaríamos de existir por hipotermia, nos estaríamos congelando y el cuerpo humano no resistiría a la temperatura baja. Por tanto, como una especie de gases del efecto invernadero, mi cuerpo, muchachos, me mantiene en 37 grados centígrados. Pero si yo voy a incrementar más gases del efecto invernadero, entonces mi cuerpo va a subir de temperatura a 40, 41 grados. No puedo vivir con 41 grados. Entonces, en el mundo o en el planeta Tierra, estudiantes, los gases del efecto invernadero, aquellos elementos químicos gaseosos
que capturan el calor y luego lo irradian, van elevando la temperatura. Y como los seres humanos estamos produciendo gran cantidad de gases de efecto invernadero, peligrosamente nuestra temperatura, más allá de lo establecido de los 15 grados centígrados normales, podemos llegar a 50, 60 grados y normalmente la Tierra o el globo terráqueo se calentaría. Vamos a ver a continuación. ¿Qué son los gases del efecto invernadero? El GI, gases de efecto invernadero, a partir de ahora le vamos a llamar GI, es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación de rayos infrarrojos. Eso lo voy a explicar ahorita, ¿qué son rayos infrarrojos? ¿Ya? Primero, absorbe. ¿Ya? Primero va a absorber los rayos infrarrojos. ¿Y después qué hace? Emite radiación. Lo suelta. ¿Ya? Dice, este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los principales GI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Y aquí faltaría mencionar el clorofluorocarbono. Ya lo vamos a ver más adelante. También consideren al clorofluorocarbono. Sin los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie terrestre sería alrededor de menos 18 grados centígrados, lo que les decía, ¿no? Pero gracias a los gases del efecto invernadero, en lugar de la media actual, en lugar de los 18 grados centígrados bajo cero, tenemos una media actual de 15 grados centígrados. Es decir, estos gases elevan la temperatura de la superficie. Ya, aquí está una separación que no me está gustando. Esto sería así, ¿no? Ahora sí. Tenemos, muchachos, dice, ¿qué son los gases del efecto invernadero? Dice, son aquellos gases químicos con elementos químicos que elevan la temperatura de la Tierra. Gracias a que en su cuerpo, primero ellos absorben los gases, los rayos infrarrojos y luego lo irradian sobre la atmósfera. Entonces, eso al irradiar los rayos infrarrojos elevan la temperatura. Ahora hay que recordar que estos rayos infrarrojos, muchachos, no son beneficiosos para los seres humanos. ¿Cuáles son los rayos beneficiosos para los seres humanos? Los rayos solares que llegan del sol antes de chocar a la Tierra. Llegan y nos calientan el cuerpo sin que rebote de la Tierra. Esos son gases beneficiosos, rayos beneficiosos, perdón. ¿Ya? En este caso, pero hay que agradecer a los gases del efecto invernadero, que sin ellos tendríamos menos 18 grados centígrados. Pero gracias a la existencia de ellos tenemos 15 grados centígrados. Es decir, eleva la temperatura del medio ambiente. Ahora, ¿pero qué sucede en estos momentos? El aumento de los gases de efecto invernadero a gran escala nos está jugando una mala pasada. Es decir, lo que normalmente se debe producir en gases de efecto invernadero estamos produciendo a gran escala, de tal manera que la temperatura peligrosamente se va elevando en demasía, más de lo que necesitamos. Por esa razón, una de las causas del calentamiento global es el aumento excesivo de los gases del efecto invernadero. Es decir, estamos aumentando el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono y el clorofluorocarbono. Vamos a ver, muchachos, a continuación. En la actualidad, dice, el excesivo aumento de los GI exagera el aumento negativo de la temperatura. Y peligrosamente la principal consecuencia negativa para la vida de los seres humanos, lo más desastroso sería que la capa de ozono desaparezca. En estos momentos, los gases del efecto invernadero está produciendo el debilitamiento de la capa de ozono. Quiere decir que de aquí más adelante, peligrosamente, por elevación o por el calentamiento global a efecto de los gases del efecto invernadero, podría producirse la desaparición de la capa de ozono. Y si la capa de ozono desaparece,
no habría una capa protectora de evitar que los rayos ultravioletas, venenosos para la vida de los seres humanos y de cualquier especie viva en la Tierra, sería fatal. Por eso, la función de la capa de ozono es protegernos del ingreso de los rayos ultravioletas que provienen del Sol. Ahora, ¿qué son los rayos infrarrojos, muchachos? Fíjense acá. Acá llegan los rayos solares normales, el de color amarillo. Si se fijan, aquí, muchachos, van a rebotar línea roja. Fíjense, una flechita de línea roja. Otra más, otra más. Estas flechitas de línea roja, muchachos, se llaman rayos infrarrojos. Son rayos que de una u otra forma son negativos para los seres humanos, pero ya aprendimos a convivir con ellos. Por tal razón, los rayos infrarrojos, muchachos, son, dice, rayos infrarrojos que rebotan de la superficie terrestre y son capturados por el GI. ¿Qué quiere decir? Los rayos solares llegan a la Tierra, son rayos solares, que son rayos solares buenos. Pero al momento de llegar a la Tierra los captura y los suelta. Al rebotar, esos rayos que rebotan, muchachos, después de chocar los rayos solares buenos con la Tierra, y rebotan a la superficie, se convierten en rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos los captura el GI, los gases del efecto invernadero, y luego al capturarlos, ¿qué hace? Primero los absorbe y luego los irradia en el medio ambiente, elevando la temperatura. Por eso es muy peligroso producir gases del efecto invernadero más de lo que necesitamos. Y lo estamos haciendo. Ahora vamos a ver cómo se producen el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono y el clorofluorocarbono. Vamos a ver cómo estamos produciéndolo y qué podemos hacer para evitar esa producción. Dice, muchachos, el vapor de agua, ¿cómo lo producimos? Se produce por efectos naturales, calor solar y otros, y por efectos antrópicos. O sea, antrópico es el ser humano. Hace hervir el agua doméstica. Todos los días, el agua, el ser humano lo hace hervir para efectos de elaborar sus alimentos. Por ejemplo, tomo un cafecito, hago hervir la tetera y produzco el vapor de agua. Ese vapor de agua que se mantiene en la atmósfera, muchachos, es un gas del efecto invernadero. Ya saben cómo se comporta, ¿no? ¿Qué es lo que hace un gas del efecto invernadero? Y a diario producimos vapor de agua. Y no lo podemos evitar. Yo acabo de tomar mi desayuno, he hecho hervir mi cafecito. Ahora en familia están cocinando el caldito, hierve el agua, se genera vapor, etc. Ahora también otro vapor, hace frío, empiezan a funcionar los baños, ¿qué? Los baños a vapor, y tantos hechos o tantas acciones antrópicas que están generando mucho vapor de agua o mucho GI. También tenemos el dióxido de carbono. ¿Y cómo se produce esto, muchachos? El dióxido de carbono se obtiene por combustión, o sea, quema. ¿Qué cosa vas a quemar? U oxidación de materiales que contienen carbono, como por ejemplo, quemar el carbón, quemar madera, quemar aceites u otros compuestos orgánicos son los principales agentes de efecto invernadero por su abundancia. Es decir, el dióxido de carbono es el principal, hay que recordar, es el principal agente GI, ¿ya? Es el principal agente GI porque el dióxido de carbono es el que más abunda en la Tierra. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿cuál es la fórmula del dióxido de carbono que sale de las obras humanas, va hacia las nubes y luego regresa, ¿no? El dióxido de carbono es CO2 y afecta a nuestra temperatura. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿cuál es el GI más abundante de la Tierra? El dióxido de carbono. No se olviden, ¿ya? También tenemos el metano. ¿Cómo se produce el metano? Este gas se produce de forma natural
por la descomposición de la materia orgánica. O sea, esto sería el 10%, ¿no? Yo decía el 90% lo hacemos los seres humanos y el 10% la naturaleza. Es decir, este gas se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, mueren los animales en la selva, se descomponen, se pudren, se vuelven putrefactos. Esa emanación de la descomposición de esos seres vivos, orgánicos, es metano. Ahora, los humedales, el ganado. Ahora, ¿qué ganado es el que principalmente genera más metano? Estudiantes, ustedes conocen a las reses, ¿cierto? O sea, los toros y las vacas. Entonces, el ganado vacuno, entre machos y hembras, defecan. Al defecar, ellos, las heces de estos animales salen con un vapor, ¿cierto? Sale un vaporcito, si se pican alguna vez sale un vapor. Ese vapor es metano, muchachos. Ya este metano, muchachos, dice, se emite el metano y se va a la atmósfera, donde actúa como gas de efecto invernadero. ¿Ya? Ahí está, la fórmula del gas del metano, CH4, ¿ya? CH4, CO2, dióxido de carbono, metano, CH4. Otro gas del efecto invernadero, muchachos, es el óxido de nitrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿dónde el óxido de nitrógeno se produce? Fácil. Los óxidos de nitrógeno son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, o sea, desde el tubo de escape, ¿no? De la combustión del carbón, del petróleo o gas natural. Y durante procesos tales como la soldadura al arco, galvanoplastía, grabado de metales y detonación de dinamita. Prácticamente el óxido de nitrógeno es soltado por las industrias. ¿Ya? Por las industrias y por el parque automotor. Llámese de barcos, trenes, aviones, vehículos terrestres motorizados, llámese automóviles, camiones, buses. Todos ellos generan el óxido de nitrógeno. Y mírense acá la cantidad de óxido de nitrógeno que botan los vehículos. Ahora, todo vehículo, muchachos, aquellos que no botan humo, aparentemente no botan humo, pero por el tubo de escape va saliendo el óxido de nitrógeno. Así como nosotros cuando hablamos, emanamos un gas que no se ve, pero sale un gas que sí se ve, ¿ya? Entonces, muchachos, es por esa razón que estos gases, igual que nosotros al respirar botamos gases que no se ven, los automóviles también, aparentemente, estando funcionando, por el tubo de escape no ves que salen gases, pero en realidad sí salen los gases, sale el óxido de nitrógeno que va lamentablemente envenenando el medio ambiente porque es un GI. Otro elemento es el clorofluorocarbono, muchachos. Estos clorofluorocarbonos, ¿cómo se producen? El cloro, el flúor y el carbono. Debido a su alta estabilidad físico-química y su nula toxicidad, o sea, no son tóxicos, pero sí son GI. Son muy usados como gases refrigerantes. Por ejemplo, muchachos, el clorofluorocarbono, cuando tú abres tu refrigeradora, al abrir tu refrigeradora en la parte del hielo, sale un humito, ¿cierto? Como una especie de vapor. Ese vapor, estudiantes, es clorofluorocarbono. Además, si hay un incendio, dicen, oye, saca el extintor y ¡flum! Le meten ¡shh! Eso es clorofluorocarbono. No afecta en nada negativo a los seres humanos, pero es un GI que va elevando la temperatura de nuestro medio ambiente peligrosamente. Entonces, y también los aerosoles, esos que agarramos un spray y ¡zap! Báñate, hijo, antes de usar eso. Báñate, hija. ¿Ya? Un buen baño y evitamos usar aerosol. ¿Ya? Porque contienen
clorofluorocarbonos. Fíjense, ¿ve? Aquí hay un aerosol que le está echando a la tierra y es prácticamente un veneno porque está produciendo GI. Y el ozono. Miren, el ozono también es en realidad, o sea, pero gracias a la capa de ozono, nosotros tenemos vida en la Tierra, porque no permite el ingreso de los rayos ultravioletas. Pero también al mismo tiempo el ozono, muchachos, es un gas del efecto invernadero. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno O2, formando moléculas de ozono O3. La fórmula de ozono es O3, o sea, 3 moléculas de oxígeno. En otras palabras, muchachos, ¿cómo se origina el oxígeno? El oxígeno ahorita, muchachos, lo que respiramos a ras de la superficie terrestre, este oxígeno es O1, un solo oxígeno, una sola molécula de oxígeno. A medida que el oxígeno se eleva hacia el techo de la troposfera, se van a juntar 2 moléculas de oxígeno. Una molécula de oxígeno y otra más. ¡Pop! Se juntan y hacen O2. ¿Ya? Es decir, este O2, muchachos, si acá se podría ver una molécula y se juntan 2 moléculas, y luego estas 2 moléculas agrega una molécula más de oxígeno, va a resultar, ¿qué cosa? Un O3. Y ahora es decir, se sueltan moléculas de oxígeno, deambulan moléculas de oxígenos individuales, trepan hacia la troposfera, al techo de la troposfera, y se unen 2 moléculas de oxígeno, van a ser oxígenos, 2 átomos de oxígenos, y al llegar a la troposfera los rayos ultravioletas los van a partir, no a todos, ¿ah? O sea, es decir, las 2 moléculas los 2 átomos de oxígenos unidos con los rayos ultravioletas en el techo de la troposfera van a ser divididos, partidos, pero no todos los O2 van a ser partidos. Entonces, una molécula que queda partida de un O2 se va a juntar a un O2 y va a producir ozono. Y ese ozono, en el techo de nuestra troposfera, entre la troposfera y los comienzos de la estratosfera, se ubica como una capa delgadita que protege de los rayos, el ingreso de los rayos ultravioletas. Pero a baja superficie el ozono de todas maneras también es un gas de efecto invernadero. Entonces ya hemos visto el gas del efecto invernadero que más abunda es el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces repasamos, vamos a ver, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, el óxido de nitrógeno, clorofluorocarbonos y la capa de ozono son gases del efecto invernadero. Ahora, muchachos, vamos a ver a continuación la segunda causa del calentamiento global. No solamente son los gases del efecto invernadero, sino también la deforestación de selvas y bosques. Se suele pensar que la deforestación de selvas y bosques solo genera efectos en los entornos más cercanos, es decir, solamente en donde se pela, se sacan árboles, se sacan elementos o recursos vegetales, y se los extermina y se hacen desaparecer los bosques, solamente allí van a afectar. No, muchachos, hay que recordar que el daño se genera en forma global. Los árboles tienen la facultad de convertir el CO2, ¿qué es el CO2? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono los árboles lo convierten en ¿qué? En oxígeno, ¿ve? Si no estuvieran los árboles, muchachos, el dióxido de carbono nos sacaría la mugre. Por tanto, los árboles se encargan de convertir al dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire. Pero si reducimos el número de los bosques, el número de árboles, entonces el dióxido de carbono va a aumentar. E inclusive, no solamente el dióxido de carbono, sino otros gases
y por tanto aumentará la temperatura terrestre. Es decir, al eliminar los bosques, al eliminar los árboles, estamos eliminando a los agentes que se van a comer al dióxido de carbono. Y al mismo tiempo, al comerse al dióxido de carbono, lo van a convertir en oxígeno. Es decir, estamos eliminando a las fábricas y a las industrias de oxígeno. ¿Quiénes son las fábricas e industrias de oxígeno? Los árboles, muchachos. ¿Qué consumen los árboles? Dióxido de carbono. Y lo convierten en oxígeno. Al deforestar las selvas y bosques, peligrosamente nos estamos haciendo daño. Es decir, miren, acá vemos una deforestación, ¿no? ¿Ve? ¿Qué representa la foresta? Los pulmones de la tierra. Y al deforestarla y al eliminarla, estamos socavando, carcomiendo el pulmón de la tierra. Y esto es lo que generamos, ¿no? Día a día, lamentablemente, estamos deforestando selvas y bosques. Y no lo podemos evitar. El tercer elemento que genera calentamiento global, excesivo uso de fertilizantes. En la agricultura, muchachos, y hasta en la ganadería, ¿no? Los pesticidas, fertilizantes y demás químicos empleados en sectores como la agricultura y la ganadería son otra causa directa del calentamiento global. Todos poseen un alto contenido de óxido de nitrógeno, ¿ven? Ya, entonces, el uso de fertilizantes genera óxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. De ahí la necesidad de apostar por formas de cultivo y producción de alimentos más naturales. Esto, muchachos, genera óxido de nitrógeno. Esto también, ¿no? O sea, la tecnología y acompañado de los pesticidas, fertilizantes y demás químicos empleados en la agricultura, generan gases de efecto invernadero. Alta producción de residuos líquidos y sólidos. Esta es la cuarta causa que genera el calentamiento global, muchachos. La cantidad de basura que botamos, muchachos. La cantidad de aguas servidas que botamos a donde sea, se descomponen. Y la descomposición de la basura y de las aguas servidas o mezcladas entre ambas generan gas metano en el ambiente. O sea, es decir, el gas metano, ¿dónde se produce? Cuando los seres humanos botan donde sea sus basuras y generamos gran cantidad de basura sólida y basura líquida, y estos al descomponerse en el medio ambiente generan gas metano. Un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos es el metano. Y ya saben que el metano es un gas de efecto invernadero. Por esa razón, esta cantidad de basura que hay en el lecho de los mares, de los ríos y en donde tiren la basura, con los rayos solares se descomponen o al contacto con el agua se descomponen, esos generan, los desagües generan gas metano. Por esa razón se pide reciclar nuestra basura. En la mayoría de las posibilidades hay que reciclar la basura, muchachos. Ahora vamos a ver las consecuencias del calentamiento global. Primero, temperaturas más cálidas con gases contaminantes. Producen sequías, el riesgo de incendios que conllevan la deforestación y la desertización del planeta. Es decir, alguna vez estos incendios naturales nos van a dejar sin foresta. Y si no hay foresta, estos suelos, muchachos, se van a convertir en desiertos. Peligrosamente la tierra puede hacerse un desierto, muchachos. Tormentas más intensas. El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero cuando caen, van a caer torrencialmente. Y cuando caen torrencialmente, el nivel de los ríos se desborda
y su gravedad ocasionará, ¿qué cosa? Inundaciones, ¿no? Otra consecuencia, propagación de enfermedades. Un cambio de temperatura de varios grados puede hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinadas enfermedades. Hoy en día, muchachos, el mundo está siendo flagelado por el coronavirus, ¿cierto? Ahora dicen que el coronavirus sobrevive en climas fríos, ¿cierto? Y en climas cálidos, igual se ha demostrado que el coronavirus resiste tanto en cálidos o fríos. En el verano, aquí en Lima y en Huaral, la enfermedad ha crecido. Ahora mucho más será que estamos entrando a otoño y luego a invierno. Hay que cuidarse mucho, muchachos. Y no sé cómo vamos a frenar este coronavirus que sigue matando gente. Y hay que cuidarse mucho. Entonces el coronavirus, gracias al calentamiento global, va a generar propagación con más simpleza. Más rápido nos vamos a contagiar con el coronavirus, muchachos. Derretimiento de los glaciares, nevados, ¿no? Glaciares y nevados. Todos los glaciares y nevados, si la temperatura se va elevando, van a desaparecer, se van a derretir. Profe, qué bacán, entonces qué chévere, profe, que se derritan los hielos para que haya más suelo donde vivir. Mentira. Por el contrario, si los glaciares y los hielos que hay en la Tierra se derretirían, el nivel de las aguas van a aumentar. Todo lo que es hielo se vuelve agua, entonces aumentan el nivel de las aguas y se va a comer continentes. Crecen los océanos y disminuyen los continentes. Menos lugar para los humanos. Ahora algo más, y si se derriten los casquetes glaciares, muchachos, ¿dónde van a vivir los osos polares? ¿Dónde van a venir la fauna de esos lugares de la Tierra? ¿Dónde van a vivir millones de pingüinos que están acostumbrados a vivir en los hielos? Desaparecerían de la faz de la Tierra. Y lo peor de todo, muchachos, nuestros continentes se van a ver reducidos, porque el nivel de las aguas van a aumentar y van a cubrir continentes. Imagínense. Huracanes más peligrosos. El aumento de la temperatura, muchachos, del mar hace que los huracanes se vuelvan más violentos. ¿Por qué? Pues porque un huracán es el medio que tiene el planeta para repartir el exceso de calor de las zonas cálidas a las más frías. Y a más temperatura, más huracanes, con todos los problemas que conllevan: destrucción de ciudades, de cultivos, desmantelamiento de todos los sistemas, enfermedades. Los huracanes se producen, muchachos, por efecto de que hay un viento o un aire frío, y por obvio el aire está en movimiento, ¿no? Leve, pero se mueve. Y si un aire caliente envuelve y se mezcla con el aire frío, este cambio brusco de temperatura hace que estos aires, el aire caliente con el aire frío, se generen vientos, y luego los vientos con mayor fuerza se mueven y se convierten en huracanes. Entonces, a mayor generación de aire caliente, mayor peligro de producir huracanes. Desaparición de especies animales. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual desaparece y no son capaces de adaptarse a cambios tan rápidamente. Si cambia un clima, el animal muere. Así, muchos osos polares están muriendo ahogados porque no pueden alcanzar los hielos flotantes. O sea, cada vez hay menos hielo y cada vez hay menos lugar donde posarse los osos polares. No van a estar, está bien, los osos polares nadan, pero no, o sea, no porque sean buenos nadadores van a estar toda la vida nadando, nadando y nadando, no. Se cansan y tienen que posarse sobre la superficie. Es igual como un ave, ¿no? Porque el ave es bacán, no es propietaria del vuelo. ¿Ustedes creen que el ave va a volar las 24 horas del día? Hasta dormido va a volar. Ah, bacán, duermo, vuelo, durmiendo, vuelo, no. Se tienen que posar. ¿Dónde se tienen que posar? En las partes continentales. Y el oso no va a conseguir
partes continentales, o las aves que viven en los polos no consiguen dónde posarse, si desaparece el casquete de hielo, mueren. Desaparecerían las especies animales. Pero esta es la consecuencia más dañina para los seres humanos, consecuencia más peligrosa. El adelgazamiento y o deterioro de la capa de ozono. Si la capa de ozono desapareciera, los rayos venenosos ultravioletas ingresarían directamente a la Tierra y mataría a todo ser vivo de nuestro planeta. Aquí me he comido la E. Y no puede ser posible. Acá le ponemos a todo ser vivo de nuestro planeta. Así que, muchachos, recuerden, la consecuencia más negativa del calentamiento global, muchachos, ¿cuál es? ¿Cuál es, muchachos? El adelgazamiento y o deterioro de la capa de ozono. Vuelvo a decir, sin capa de ozono, los rayos ultravioletas ingresarían directamente a la Tierra y mataría a todo ser vivo de nuestro planeta. Como vemos acá, ¿no? Esta es la capa de ozono, ubicado entre el final de la troposfera y los comienzos de la estratosfera, entre los 20 y 40 kilómetros de altura. Es delgadita la capa de ozono, ¿ya? Como una suela de zapato. En realidad, así, este grosor es la capa de ozono. No permite que los rayos ultravioletas pasen. Pero, o sea, solamente permite que la luz y el calor de los rayos buenos lleguen a la Tierra. Al llegar a la Tierra, chocan con la Tierra. Al rebotar, se convierten en rayos infrarrojos. Eso lo captura el GI. Políticas para contrarrestar el calentamiento global. Hubo un acuerdo, el llamado el Acuerdo de Kioto, llevado a cabo en Japón. El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. ¿Cuál es el principal acuerdo de Kioto, muchachos? Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y de qué manera se pueden reducir? Disminuyendo la actividad industrial, disminuyendo la fábrica de motores diésel o de los derivados del petróleo, disminuyendo el funcionamiento o disminuyendo la producción de sus grandes industrias. Es el compromiso de los países, ¿no? Pero alguien se opuso y dijo, no, señores, ya ustedes son poderosos, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, Japón, son poderosos porque ya envenenaron el medio ambiente. Pero yo todavía no enveneno el medio ambiente porque no he crecido industrialmente. Pero ahora estoy creciendo industrialmente, entonces se me debe permitir a mí contaminar el medio ambiente. Como una especie de ese tipo de reclamo, ¿no? Yo no puedo parar mis fábricas ni mis industrias porque en estos momentos estoy creciendo, estoy despegando con mi industrialización. Y yo pido que mis industrias sigan sin parar. ¿Saben quién fue? Muchachos, China. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y aquí de una vez. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón. Pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, es decir, el 2005 recién entró en vigor. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor de gases de efecto invernadero, desde 2005 ahora lo es China. Ahora, pero China, que ha pedido 30 años de gracia, a partir del 2005, 30 años para adelante, permítanme provocar gases de efecto invernadero porque mis industrias están creciendo y yo no puedo parar mis industrias, permítanme crecer y pido que me den 30 años de autorización para el crecimiento industrial de China. Por esa razón China, muchachos, va creciendo
Hoy en día, y sus industrias no paran, porque en cierta forma en el acuerdo de Kioto ellos manifestaron 30 años de gracia para que sus industrias paren y dejen de generar gases del efecto invernadero. Por eso dice, China nunca lo ratificó, debido a que este país asiático está en plena producción industrial tardía y está contaminando el medio ambiente. Por eso es que hoy vemos todo producto chino, ¿no? Hay otro acuerdo, el acuerdo de Cancún en México. Acuerdos de Cancún para una nueva era de cooperación internacional en el cambio climático. Un paquete de acciones fueron respaldadas por 193 naciones, entre ellas Japón, Estados Unidos, China, la Unión Europea, así como pequeños estados islas. Y solo un país no quiso votar a favor, votó en contra, Bolivia. ¿Y qué dijo Bolivia? Este acuerdo de Cancún pues está favoreciendo solamente a los países grandazos, a las potencias ya industrializadas, pero perjudica a los países pequeñitos en vías de desarrollo, como lo es Bolivia. Yo no firmo, y Bolivia no firmó este acuerdo. Muchachos, las causas de las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas también son producto del dióxido de azufre y del óxido de nitrógeno. Ambos generan las lluvias ácidas. Aquí es decir, ¿dónde se genera el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno? En las fábricas y industrias, ¿ve? Se elevan a la atmósfera y acá se produce ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ácido sulfúrico con el dióxido de azufre, ácido nítrico con el óxido de nitrógeno. Y cae la lluvia ácida, peligrosísima para los seres humanos. Espero, muchachitos, que ustedes hayan entendido perfectamente las intenciones de esto. Desarrollar las prácticas enviadas en esta sesión. Terminado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Pero pongan, por favor, sus datos, ¿ya? Y el colegio al cual representan, es decir, fulano de tal, selección 2, selección 3 de la institución educativa El Nazareno. Envío respuestas, así por favor, ¿ya? Porque tengo un montón de estudiantes que se reportan y yo debo de separar selección 3, quiénes son, colegio y todo eso. Se envían separadas para imprimirlas, transcribirlas al cuaderno, foto y enviarlas a mi WhatsApp, ¿ya? Las separatas que se envían con mapas conceptuales, lo imprimen, lo archivan en un folder y lo transcriben al cuaderno como una especie de repaso. Gracias por la atención prestada, muchachos. Será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, estudiantes.